Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a un podcast más del Zapato Aprieta. El día de hoy queremos platicar un poco desde la perspectiva de Adriana Sánchez, de Andrés Dinartes y yo, Ernesto Aguilar, desde nuestras perspectivas y lo que ha sido nuestra experiencia de investigación, los diferentes problemas éticos en alguna medida, a veces metodológicos también, con los que hemos tenido que enfrentarnos hasta ahora, precisamente investigando temas relacionados a la institucionalidad en salud en Costa Rica, ¿no? Y en esa medida, pues quisiéramos más que nada compartir algunas de esas experiencias que hayamos podido enfrentar y algunos de los problemas que se han marcado a través precisamente de esa experiencia. Dentro de los puntos que teníamos para el día de hoy, habíamos hablado de diferentes puntos y uno que saltaba primero, o que por lo menos para nosotros resultaba interesante, era el tema de la ley biomédica, ¿verdad? Y la ciencia social. En ese sentido, podríamos empezar desde ahí. Está lloviendo resto. Apenas como pareció dormir un ratico. Dale, apurate. Poner el plástico a los sillones y ayúdame a levantar los muebles para que no se mojen. Ya llegué, mamá. Hey, ya voy llegando. ¿Me puedes salir a recoger por si acaso? Sebas, ¿cómo hago para subir esta foto a mi perfil? Abuelo, nada más la seleccionás y le das donde dice publicar. Entonces, ¿a dónde vamos a pasear este fin de semana? Vamos a ver si estira la cobija con el turismo esta temporada baja. Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta. Efectivamente, en este momento estamos regidas y regidos en investigaciones sociales en salud por la Ley de Investigaciones Biomédicas que fue aprobada recientemente hace algunos años, que al parecer se hizo con alguna premura y dejó por fuera temas como las investigaciones sociales en salud, que obviamente exceden el campo biomédico y más bien se preocupan por estudiar al ser humano en una perspectiva integral, consiguiendo cuestiones sociales, biológicas, psicológicas, subjetivas, intersubjetivas, relacionales, materiales. Pues nos pone en aprietos importantes a la hora de investigar, ¿verdad? Porque entonces queda a criterio de los comités éticos científicos cuando una investigación debe o no ser cobijada por esta legislación. Y por ejemplo, en el caso nuestro, que tenemos una investigación acerca de la historia del hospital Dr. Roberto Chacón Paut, de su centro diurno y de las prácticas clínicas y médicas que allí se realizan, nosotros sí tuvimos la posibilidad de que nuestro estudio se realizara por el Comité Ético Científico del Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí, y se hizo en este hospital dado que el Roberto Chacón Paut no tiene consejo científico. Entonces, esto nos posibilita que tengamos un acceso a documentos oficiales, que estemos inscritas e inscritos como investigadores UCR Caja. Es decir, como que brinda una serie de posibilidades para la investigación, pero dado que nos regimos por esta ley, por ejemplo, hay disposiciones que tienen que ver con el resguardo de muestras biológicas, por ejemplo. Y las mismas disposiciones que se usan para el resguardo de estas muestras son las que valen para el tipo de información que nosotros tenemos, por ejemplo, entrevistas, ¿verdad? Entonces se revisa dónde tenemos las entrevistas almacenadas, cosas así, ¿verdad? En realidad yo creo que por un lado se queda corto, digamos, respecto a el tipo de discusiones éticas que deberíamos tener para las investigaciones sociales en salud. Por otro lado, también perdemos la posibilidad de pensar un poco más el tema de cómo abrimos investigación en las instituciones con pacientes, en el sentido que es sumamente importante para nosotros otros niveles de las relaciones éticas, por ejemplo, la manera en la que se realizan los contactos, la manera en la que se realizan las entrevistas, que si se va a hacer o no una transcripción de las mismas, qué aspectos de las entrevistas vamos a publicar, cómo los vamos a analizar, que son cuestiones que debemos discutir tanto en equipos interdisciplinarios de ciencias sociales con personas de ciencias de la salud y otros sectores que están interesados, por supuesto
supuesto la misma población de estudio. Así que haber quedado fuera de la ley de investigaciones biomédicas y que actualmente se esté discutiendo otra ley, de cierta manera podría permitir que se subsanen algunas de estas cuestiones si pudiéramos abrir una reflexión y una discusión con todas las personas que están realizando en este momento investigaciones sociales en salud, tanto quienes quedaron fuera como dentro de la ley de investigaciones biomédicas. Y un poco en ese sentido queríamos reunirnos para realizar este podcast y posicionar este tema. Entonces, muchas gracias aquí por la compañía. Tal vez Andrés tiene una situación distinta, ¿verdad? Porque Andrés, además de investigador, tiene un proyecto de acción social en el Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí, que se llama Podemos Volar. Entonces, Andrés, tal vez vos, desde el lugar en el que están trabajando con tu equipo, ¿qué nos podrías decir al respecto? Muchísimas gracias, Adriana y Ernesto, por compartirme este espacio y poder estar conversando hoy sobre esta temática. Y me parece, ¿verdad?, importante señalar también que justamente creo que hay una discusión epistemológica, ¿verdad?, sobre lo que concebimos por investigación. Entonces, eso trae una serie de problemas a la hora de exclusivamente plantearlo desde el tema biomédico, ¿verdad? En este proyecto de acción social, ahora que Adriana comenta toda esta cuestión de los comités éticos científicos dentro de la caja, hubo como esa discusión al interno del hospital, ¿verdad? De por dónde tenía que pasar ese proyecto, si pasar por un comité ético científico o en otro espacio al ser un proyecto de acción social, ¿verdad? No específicamente ser un proyecto de investigación. Creo que es importante dar cuenta de que las epistemologías son diferentes, ¿verdad? Y que eso tiene una particularidad de cómo hacer la investigación. Incluso creo que algo que es importante señalar también sobre cómo se maneja esa información con respecto a los responsables, ¿verdad? Sobre posibles daños éticos o fallas respecto a derechos humanos. Yo creo que es importante también señalar que hay posiciones y proyectos éticamente posicionados justamente en defender los derechos de las personas, y justamente eso lleva a que en ciertas situaciones sea necesario mencionar quiénes fueron, ¿verdad?, las personas que tomaron esas decisiones, cómo se tomaron esas decisiones, y al ver la investigación únicamente desde términos biomédicos, se procura como un borramiento de las personas o autoridades que tomaron esas decisiones, ¿verdad?, por verlo de manera exclusivamente biomédica. Esas diferencias epistemológicas desde investigaciones en el ámbito de las ciencias sociales, y no solo en el ámbito de las ciencias sociales, sino éticamente comprometidas a señalar estos espacios oscuros de las instituciones y espacios oscuros del entramado institucional, pues también se vuelven problemáticos, ¿verdad? Porque no han sido pocas las situaciones donde investigadoras e investigadores de ciencias sociales se han visto con el compromiso de cómo colocan ciertos nombres, ¿verdad? Cómo colocan ciertas autoridades. Y además, la misma ley biomédica, vuelvo y repito, ¿verdad?, por las diferencias epistemológicas, considera que todos los sujetos deben ser borrados, ¿verdad?, que todos los sujetos de investigación deben ser manejados de manera confidencial, ¿verdad?, y anónimos. Y este aspecto, por ejemplo, no se cumple cuando uno quiere tratar temas en los cuales hay violaciones graves a los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, creo que es un tema a introducir, y no sé ustedes cómo se lo han topado en sus investigaciones. Personalmente en el proyecto sí hemos tenido que decir, bueno, nuestro proyecto está posicionado de esta forma y vamos a decir los nombres de las personas que están en esos espacios, porque al fin y al cabo son autoridades, ¿verdad? No deben ser producto de anonimizar la información ni volverla confidencial por el carácter de funcionario público que ocupan. Definitivamente es una discusión que en ciertos espacios, ¿verdad?, los comités éticos científicos, en lugar de facilitar que esa información llegue, más bien se vuelven como una especie de censura, una especie de censura previa a la investigación. Entonces yo creo que eso es problemático, ¿verdad? Y que por eso es importante como tener esta discusión. Y yo quizás retomo algo que decía Andrés con respecto al carácter epistemológico, ¿verdad?, que está detrás o que está de fondo de esta ley 9234. Un aspecto que para mí es como interesante es la visión de ser humano que tiene la ley, ¿no? Y que esa visión de ser humano inevitablemente contrasta en buena medida con lo que nosotros hacemos y cómo pensamos desde las ciencias sociales. O
sea, yo creo que ese es un elemento muy importante dentro de la discusión y que nosotros tendríamos que traerlo a consideración. Quiero decir, el concepto de ser humano es un ser humano biológico principalmente, ¿verdad? Y en alguna medida también existe como... Y esa es como la raíz, y yo creo que también hacemos bien si contextualizamos eso, ¿verdad? La raíz de esta ley tiene que ver con años durante los cuales la experimentación con seres humanos en Costa Rica estaba reglamentada por distintos reglamentos, ¿verdad? De diferentes instituciones, donde había diferentes consejos científicos, pero donde no se había unificado, ¿no? Y tiene que ver principalmente con una disposición de la Sala Constitucional que obliga finalmente que se haga una ley que realmente cubra específicamente todo este tipo de temas. ¿Cómo cayó ahí la investigación en ciencias sociales? Es lo que para nosotros es problemático, porque evidentemente la ley parte de otro orden de ideas, de otra serie de preocupaciones, y de repente dentro de ciencias sociales nos vemos haciendo investigación en buena medida reglamentados por esa ley, ¿no? O sea, las disposiciones que están en esa ley nos incluyen con esa visión muy diferente del ser humano que puede tener la ley, precisamente. Es decir, más que nada, cuando se piensa en biomedicina, lo que se está pensando es, por un lado, en los seres humanos como seres biológicos, y por otro lado está el sustantivo de lo médico, ¿verdad? Que es como, tiene que ver más con que son intervenciones que pretenden crear una serie de técnicas y de saberes que prevengan, que diagnostiquen, que ayuden a tratar a las personas según determinadas enfermedades, ¿verdad? Es una visión bastante limitada con respecto a lo que en ciencias sociales podemos hacer. Quiero decir, tiene sentido dentro de algún ámbito de conocimiento, pero no necesariamente por ello tiene que tener sentido dentro de nuestro ámbito de conocimiento. La mayor parte de nuestro trabajo tiene que ver con seres humanos que tienen capacidad de decidir, ¿no? Y ese es otro punto que también Andrés ahora tocaba y que para mí es muy importante, ¿verdad? Eso que se ha llamado vulnerabilidad y que parece que la ley de alguna u otra forma, aunque no se dice directamente, apela a que la mayoría de los seres humanos de los que se habla son seres humanos vulnerables de alguna u otra manera, es decir, como que la ley apela directamente a eso. Entonces esa vulnerabilidad es de la que partimos. Sin embargo, en un tema de investigación, por ejemplo como el mío, el caso de los sobreirradiados de cobalto de 1996, es posible encontrar personas que fueron activas políticamente hablando frente a la institución, es decir, que no fueron personas que únicamente guardaron una posición, sino que al mismo tiempo tomaron posición frente a la institución y que incluso son conscientes de que ocuparon un lugar muy importante en un momento histórico y que como tal no tienen ningún problema con esconder su nombre y al contrario entienden el lugar protagónico que tuvieron dentro de esa historia. De repente, este tipo de legislación nos obliga a nosotros y nosotras a estar claras de antemano con respecto a qué es lo que podemos desarrollar y lo que no podemos desarrollar, a quiénes podemos entrevistar, de qué manera podemos entrevistarlos, guardar su anonimato, cuando puede que haya personas que precisamente no quieran ni necesiten que se guarde ese anonimato, ¿no? Y eso es una de las tensiones que quedan ahí abiertas. Sí, efectivamente, el tema del anonimato me parece central en el sentido que la experiencia que hemos tenido tanto en el curso que hay que llevar para realizar investigaciones biomédicas, como en algunas de las intervenciones o las preguntas que se nos hace desde la institucionalidad que fiscaliza estos procesos de investigación, justamente por el marco que propicia la ley, es que existe una visión cuantitativa de la investigación, ¿verdad? En la investigación cuantitativa tiene sentido el anonimato, ¿verdad? Porque estamos tratando de procesar grandes cantidades de información, diferentes tipos de procedimientos estadísticos, otro tipo de pruebas, pero en realidad las investigaciones que estamos planteando desde el quehacer del Instituto de Investigaciones Sociales, se trata más bien de dar un lugar a la palabra del sujeto, hacer una escucha del sufrimiento humano, de las experiencias que han tenido con las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, de los factores que producen malestares psicosociales. Incluso tenemos dificultades con el concepto de salud mental, que podría llevar como a una visión organicista de la salud y además que tiende, por un lado, a materializar lo psíquico, pero por otro a fraccionar cuerpo y subjetividades, ¿verdad? Son como conceptos que nos vienen de afuera, que es complejo, ¿verdad? Desde el punto de vista del quehacer diario. Y en ese sentido, creo que
una de las apuestas que podemos defender en nuestras investigaciones es la autonomía como un principio y como un valor. Esto quiere decir que yo soy súper defensora de la Caja Costarricense del Seguro Social y de la importancia de la salud pública, pero también de que las y los pacientes tengan derecho a recibir toda la información sobre sus casos en términos que sean accesibles y comprensibles para ellas y ellos mismos, no importa su edad, no importa su profesión, su sexo, no binario, sus identidades de género, su nacionalidad, ¿verdad? Que también el tema para los migrantes es complejo muchas veces desde el punto de vista del acceso a la salud, pero una vez esto que puedan tomar decisiones sobre los tratamientos y en el caso de las personas que están en situación de sufrimiento psíquico grave, generalmente carecen de la posibilidad, por ejemplo, de elegir desde qué paradigma de la psicología quieren que se les trate, ¿verdad? Tienden a primar un paradigma conductista que analiza, por ejemplo, el tema de las habilidades sociales, cierta visión, ¿verdad? Y a mí me parece que es muy importante que se abra la discusión dentro de las instituciones públicas para que haya una perspectiva multiparadigmática, no solamente de la salud, sino también de los procesos de salud y enfermedad visto en un proceso más amplio y cuestionar que en algunos casos se trata de una enfermedad. Estamos frente a un sufrimiento grave, frente a condiciones extremas que muchas veces tienen además relaciones con situaciones estructurales que van más allá de las posibilidades de las personas, ¿verdad? A mí me preocupa mucho, por ejemplo, también el concepto de resiliencia, la idea de que podemos hacerle frente a condiciones sumamente difíciles de vida, ¿verdad? Desempleo, empobrecimiento, violencia, etc. Entonces me parece que a la par de que planteemos el tema de las técnicas y los métodos con los que nosotros nos acercamos a las investigaciones, también es fundamental que podamos proponer cambios en las instituciones, ¿verdad? Donde estamos investigando. Que me parece que un poco eso es lo que está detrás cuando se le cierran las puertas a algunas de las investigaciones, que un poco es la experiencia que plantea Ernesto de que la institución decide qué investigaciones sí y qué investigaciones no. Y a mí me parece que de lo que se trata más bien es de poder retroalimentar el trabajo que se realiza en las instituciones con el fin de que puedan mejorar la atención de la salud de todas las personas. Fue gracias a las críticas y a los movimientos de protesta de pacientes contra la manicomialización, la antipsiquiatría, etcétera, que se han dado cambios en la manera en la que se prestan los servicios de salud, ¿verdad? Y aún así falta muchísimo por mejorar y por implementar. Entonces, el tema de la autonomía debe ser central en todo el proceso de investigación y en el proceso también de atención en las instituciones de la salud de las personas. Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta. Tal vez nada más complementando algo de lo que dice Adriana con respecto al tema de la autonomía. Efectivamente, o sea, yo creo que todas las investigaciones que se están dando en este momento dentro del Instituto de Investigaciones Sociales con respecto a la caja son pro caja, ¿verdad? O sea, realmente hay un interés y una preocupación por pensar la institución y por mejorar la institución, ¿verdad? En la medida de lo posible. Y en ese sentido eso a veces pasa por la comprensión de que si queremos mejorar algo, tenemos que pasar a veces por temas difíciles, ¿verdad? Por temas complicados, por temas que incluso pueden haber sido olvidados y que más bien precisamente por eso es que tienen que rescatarse. En esa medida yo creo que también es importante apuntar a esa autonomía, ¿verdad? En el sentido de que todas las instituciones de alguna u otra manera además tienen que abrirse a una cierta transparencia, ¿verdad? Y entender muchas veces también que sus propias agendas de investigación, que son agendas importantes, que sin duda es un trabajo que tiene que hacerse, no necesariamente tienen que responder a las agendas que puedan darse desde la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Pueden estar fundamentadas en un pensamiento crítico, ¿verdad? En toda una intencionalidad por precisamente visibilizar una serie de aspectos que por alguna razón precisamente han sido invisibilizados y de los cuales no se ha hablado históricamente, ¿verdad? Yo creo que en el caso de los sobreirradiados de cobalto, uno podría alegar que incluso hay un olvido histórico, ¿verdad? Con respecto al sufrimiento que en ese momento pudo haber provocado la institución por la forma en que estaban operando las cosas en aquel momento, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ver con una intencionalidad,
¿verdad? Sino que tiene que ver con cómo se juntan un montón de aspectos en un momento determinado, cómo se vinculan las personas dentro de una institución y pueden provocarse cierto tipo de riesgos, ¿verdad? Y en ese sentido también es importante entonces apuntar a este tema de la autonomía. Y el otro tema que tiene que ver con comités éticos, científicos y cómo evalúan la investigación. Parte de mi proceso en realidad pasó por tener la coincidencia de poder reunirme con el Comité Ético Científico de la universidad y poder hablar directamente con ellos y despejar una serie de dudas que ellos y ellas tenían con respecto a mi trabajo, que de otra forma tenía que ver con aspectos que realmente eran malentendidos con respecto a la investigación. Incluso recuerdo en uno de los momentos en esa reunión haber tenido que tener toda una discusión con una persona de otra área que no entendía por qué lo que yo estaba planteando no era investigación biomédica, cuando en realidad era una investigación institucional histórica, si se quiere poner de alguna manera. Sin embargo, tuve que debatirlo, es decir, tuve que debatir una serie de aspectos que a mí, desde mi perspectiva como sociólogo, no podrían partir más que de precisamente una incomprensión de lo que la sociología podría intentar aportar en temas como estos. Y yo creo que esos son de alguna u otra forma elementos con los que tenemos que enfrentarnos siempre y cuando las cosas sigan como están, ¿no? Ahora, lo importante es que se puedan abrir canales de comunicación. O sea, yo tuve esa posibilidad de estar en pleno en una reunión de un comité ético científico y poder expresar un poco mi parecer con respecto a lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Y también que ellos me pudieran plantear preguntas acerca de las dudas que tenían. Sin embargo, de no haber sido así, probablemente mi investigación hubiera durado más tiempo en aprobarse, ¿no? Y eso son como partes de las cosas que a nosotros al final nos terminan preocupando. A mí me parece importante señalar, ¿verdad? Ya que vamos terminando el podcast de hoy, que justamente también la discusión va en facilitar esa gestión, como bien menciona Ernesto, y que justamente también Adriana rescataba, ¿verdad? De que hay procesos propios de la investigación en ciencias sociales y específicamente las investigaciones que se realizan desde el instituto, que deberían estar de alguna forma bien reguladas tanto desde la caja como desde la misma universidad, ¿verdad? Porque en la misma universidad esta situación que nos comenta Ernesto es esa imposibilidad de discusión o esa imposibilidad, ¿verdad? Como de entendimiento, cuando desde áreas diferentes se recurre a estos análisis éticos, ¿verdad? Porque es común, ¿verdad? Yo también tuve la experiencia, pero por un proyecto de una alumna que estaba tramitando su trabajo final de graduación, que también tuvo problemas en el comité ético científico, ¿verdad? Entonces tuvo que darse toda una discusión y eso implicó para la persona estudiante un par de meses menos de poder empezar su trabajo. Entonces creo que yo también pienso en la importancia de gestionar la investigación de una manera, ¿verdad?, debida. Estamos dentro de una universidad que debería comprender esos diversos lenguajes y no más bien entorpecerlos, que es como muchas veces sentimos que pasa, ¿verdad? Que se entorpece más bien la gestión de esa investigación. Tal vez agregar una consideración respecto a la manera que trabajamos en el Instituto de Investigaciones Sociales y particularmente en el programa de Culturas, Instituciones y Subjetividades, donde tenemos muchas investigaciones, ¿verdad?, que tienen que ver con el tema de la violencia, del sufrimiento humano, de la institucionalidad. Y el tema es qué es lo que garantiza, digamos, el resguardo ético, la protección de las personas con las cuales investigamos. Y no pensemos solo en el lugar de paciente, pensemos también en las personas que trabajan en las instituciones públicas, que por ejemplo ahora con la sindemia, el personal de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social estuvo sometida a condiciones muy fuertes, ¿verdad? Con la amenaza, con la cantidad de trabajo, condiciones muy difíciles para trabajar, no siempre con todo el equipo necesario, ¿verdad? Y el tema es que en nuestro caso nosotros discutimos en conjunto los proyectos, tenemos retroalimentación de todas las personas del programa, respondemos a esta retroalimentación que se realiza desde diferentes disciplinas, todas las personas ahí pensamos distinto, ¿verdad? Pues eso enriquece nuestras maneras de hacer, ¿verdad? Tenemos allí muchas visiones de mundo y muchas visiones acerca de la investigación que se enriquece por este medio. Luego enviamos los proyectos
a revisión de pares a través del consejo científico, ¿verdad? Entonces existe ya en la excelencia, en la discusión de la investigación, en la apertura a recibir observaciones de personas que tienen distintas experiencias en investigación, la posibilidad de garantizar de esta manera también la protección de las personas con las cuales trabajamos, ¿verdad? Siempre en un lugar de respeto al otro, digamos que hacemos investigación relativamente horizontal, no es una investigación intervencionista, ¿verdad? En la que yo le aplico un procedimiento a la otra persona, más bien trato de entender la experiencia de la otra persona, puedo revisar fuentes de archivo, fuentes institucionales, etcétera, ¿verdad? Varía de acuerdo al tema. Al ser una investigación que tiende a ser inter o transdisciplinaria, muchas veces las personas que les toca revisar proyectos en distintas instancias, no hablemos ya solo de comités éticos científicos, les cuesta entender porque tienen una visión disciplinar, ¿verdad? Entonces me he topado con, por ejemplo, retroalimentaciones que dicen limítese a lo que dice el Manual de Investigación en Ciencias Sociales y, por ejemplo, en mi caso, yo soy psicóloga, historiadora, trabajo con 2 médicos psiquiatras formados en psicoanálisis, es decir, es transdisciplinario. ¿Cómo me voy a limitar al manual de un área, verdad? Entonces, este es el tipo de cosas con las que tenemos que trabajar día a día, por eso es muy importante que podamos abrir diálogos, ¿verdad? Y quisiera cerrar cuestionando este tema de ver a las personas con las cuales trabajamos con personas vulnerables, ¿verdad? Que pasa mucho con investigación con comunidades indígenas, ¿verdad? Hay un comité ético científico formado por personas que tal vez nunca han trabajado con comunidades indígenas, pero son las encargadas de proteger sus derechos, ¿verdad? Cuando tal vez la persona que está proponiendo la investigación lleva 5 o 10 años de trabajo con comunidades indígenas, ¿verdad? Entonces se convierte como en una protección pues paternalista, ¿verdad? Que infantiliza muchas veces a las personas con las cuales investigamos. Y ni qué decir las personas que han sido diagnosticadas con diagnósticos psiquiátricos, ¿verdad? O del DSM 4, 5 y el CIE 10, 11, etcétera, ¿verdad? También tiende a hacerse lo mismo que con niños y niñas. Entonces, creo que tenemos que trabajar para construir realmente dispositivos que protejan la integridad, el bienestar de las personas, que toda la investigación debe basarse en el principio de no malevolencia, pero que tenemos que cuestionar la idea de que existen poblaciones vulnerables per se, ¿verdad? Y abrirnos a distintas formas de investigación y entender cuál es la excelencia en la cual radica cada visión acerca de la investigación, porque si se impone una sola, entonces, bueno, nos vamos a parecer a algunas películas futuristas donde se homogeniza la sociedad y se homogeniza también los modos de ver el mundo y de construirlo. Y eso sí sería muy peligroso y eso sí va contra la ética. Entonces, muchísimas gracias por este diálogo. Bueno, llegamos al final del Zapato Aprieta. Como siempre nos quedan muchos temas en el tintero que queríamos conversar con ustedes, pero por dicha este espacio no se acaba. Por ejemplo, no hablamos de los temores que pueden existir con respecto a la investigación y proponer ciertos temas, la violencia de Estado, la experiencia que se ha tenido con ciertos resultados de investigación. Así que en el futuro nos seguirán escuchando acá en el Zapato Aprieta. Hoy estuvimos Adriana Sánchez, Ernesto Aguilar, acompañándoles gracias a la producción también de Gloriana Rodríguez, y les invitamos a seguirnos en las redes sociales del Instituto. En Facebook nos pueden encontrar como Instituto de Investigaciones Sociales. En su plataforma de podcast preferido también pueden encontrarnos como Instituto de Investigaciones Sociales, y el sitio web que es iis.ucr.ac.cr, donde encontrarán el centro de recursos del instituto, en el cual hay publicaciones, están los podcasts y están las publicaciones también de las personas que trabajamos en el instituto. Recuerden que nos pueden escribir por cualquiera de estos medios para contarnos sus dudas, sus consultas y comentarios, críticas y sugerencias, para que este espacio se enriquezca cada día más con sus temas y propuestas. Mi nombre es Andrés Dinartes y nos escuchamos en el futuro. Pura vida.